el día de hoy en el marco de las actividades del Encuentro de Literatura y Traducción. José Carlos Becerra habla la palabra. Estamos por iniciar nuestra presentación, motivo por el cual agradecer a todos los presentes que amablemente nos acompañen en esta tarde, en estos momentos transmitiendo en vivo y en directo a través del Facebook Live UJAT, para invitarlos a todos los asistentes a compartir esta proyección que directamente desde las instalaciones de este renovado auditorio licenciado Manuel Sánchez Mármol de nuestro histórico Instituto Juárez estamos llevando a cabo. A partir de estos momentos solicitar, hacer la atenta invitación a todos los presentes, sean tan amables de aplicar sus teléfonos celulares en modalidad de silencio, en modalidad de vibración, para dar paso a la presentación de la obra literaria que esta tarde nos convoca, titulada A callar en silencio, y agradecer y dar la más cálida bienvenida a quien nos comparte esta obra, esta inspiración literaria que hoy tenemos la oportunidad de conocer, destacado escritor, poeta y ensayista. Sea usted bienvenido, maestro Mario Serino Madrigal. En su calidad de presentadores, destacar y agradecer destacados investigadores universitarios que hoy amablemente comparten el presidium para llevar a cabo la presentación de esta obra. Primeramente, destacar que amablemente participe la maestra Magnolia Vázquez. Bienvenida. Mencionar de nuevo el título de esta publicación, A callar en silencio, y es momento de ceder el uso de la voz a quien modera esta presentación. Adelante. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De nueva cuenta agradecer el que hayan aceptado la invitación a esta presentación del libro, que vamos a tener la oportunidad de conocer esta obra con la presentación y tener la oportunidad de tener aquí a su autor. Voy a ponerles un poco en contexto sobre esta obra. A callar el silencio es una obra poética publicada en 2024. Es el segundo volumen de la colección Íntimos, una serie creada por Laberinto Ediciones, que en esta entrega coedita el libro junto con la editorial Bibliófagos. Según el escritor y poeta mexicano Guillermo Vega Zaragoza, autor del prólogo, los poemas de este libro desarrollan una verdadera pedagogía de la existencia, mediante la cual compartimos y aprendemos el ejercicio de la reflexión, los vericuetos del amor y los pertrechos éticos de la trascendencia. De esto y más habla A callar el silencio. Tenemos la oportunidad de contar con grandes personalidades para la presentación, agradeciendo de antemano a la maestra Magnolia Vázquez Ortiz, de quienes me voy a permitir dar algunos datos curriculares. Muchas gracias, maestra Magnolia. La maestra Magnolia escribe poesía narrativa y ensayo literario, es lectora de escritores clásicos y contemporáneos. Sus principales intereses oscilan entre las novelas históricas, la ciencia ficción y las de corte filosófico. Ha publicado un libro de narrativa, Ese animal voraz que es la familia, un libro de poesía, Apuntes de una viviente, y la antología poética Siempre me falta algo, junto con su grupo El Jalón Literario. Ha publicado ensayos, reseñas y poemas sueltos en diversos medios digitales. Tiene un libro inédito de poesía, La Asunción del Deseo, que próximamente será publicado. La maestra Magnolia estudió la maestría en Letras Mexicanas en la UNAM y la maestría en Teoría Crítica el
2017, Instituto de Estudios Críticos. Ella es profesora de la División Académica de Educación y Artes de nuestra Casa de Estudios. Maestra Magnolia, también pido un fuerte aplauso para ella, ya que nos trae la representación de una de las mejores divisiones de nuestra universidad. También voy a dar algunos datos del maestro Miguel Ángel Ruiz McDonnell, quien cultiva la poesía, la narrativa y el ensayo. Es ingeniero industrial químico por el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Ha obtenido premios estatales de literatura en cuento, poesía y ensayo. Entre sus obras tiene publicado el volumen de aforismos ¿Dónde está el paraíso?, esto de 1989. Circaria, una poesía después de Pellicer, Gorostiza y Becerra, de 1998. Las Ordalías del Verbo en 2007, entre otras. Es profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, institución en la que también se desempeña como director de difusión cultural y extensión. Muchísimas gracias, maestro, por haber también aceptado la invitación y estar con nosotros. Le brindamos un fuerte aplauso. Bien, y finalmente, pues daré algunos datos curriculares muy breves sobre la vasta obra que tiene Mario Serino y quien nos convoca en esta oportunidad para conocer parte de su obra. Mario Serino Madrigal tiene estudios de doctorado en política educativa por la Universidad de Baja California y de maestría en los campos de política pública, administración, tecnología educativa y ciencia política. Es licenciado en comunicación por la UJAT y en derecho por Tec Milenio. También cursó gobernabilidad en las universidades Iberoamericana y Complutense de Madrid, así como literatura latinoamericana del siglo XX en la Universidad Anáhuac. Es autor de libros Rubén, Intelecto y Fe, Por amor a las ideas y las palabras, y La cueva encantada, de próxima aparición. Es profesor de la UJAT, ensayista y articulista en medios de comunicación y fundó y dirige la editorial Bibliófagos. Pues señores, tenemos aquí a nuestro autor, brindémosle un fuerte aplauso a Mario Serino Madrigal. Pues bien, voy a ceder el uso de la voz a la maestra Magnolia, si es tan amable de empezar a comentarnos sobre esta obra. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Marina. Buenas tardes todos, todas, a todos quienes nos acompañan a la presentación del libro del maestro Mario Serino. Voy a leer el texto que escribí en torno a su lectura y empiezo. Acallar el silencio o un ejercicio del pensamiento y el corazón. Me aferré al mundo y sus asombros, racionalmente, conscientemente. Mario Serino Madrigal. A Mario Serino Madrigal lo conocí en el ámbito de la escritura como columnista invitado en el diario Presente, donde publica periódicamente con pulcritud y lucidez reflexiones de temas actuales sobre la cotidianidad de nuestro entorno social, cultural y político. Un tiempo después, en una breve plática de pasillo generada por la lectura de una de sus columnas, me enteré de que recién se había convertido en dueño y director de la editorial Bibliófagos y que ya tenía varios libros publicados bajo este sello. Al leer el cuadernillo, por amor a las ideas y las palabras que generosamente me obsequió, conocí al ensayista que revela su gusto por lo clásico y que impregna buena parte de lo que publica en el diario antes mencionado. A partir de entonces me convertí en su lectora y cuando supe de la incursión en la poesía a través de la publicación de su libro Acallar el silencio, lo que me generó fue curiosidad y expectativa. Sin embargo, cuando empecé la lectura, lo primero que sentí fue extrañeza, porque lo que encontré recorriendo cada una de sus páginas fueron palabras cuyo autor las piensa, en ocasiones las siente y a veces las piensa y las siente. Lo que cabía esperar del autor cuyo interés está enfocado en lo clásico y cuya escritura muestra una clara línea hacia el conocimiento, hacia la sapiencia, hacia lo creado por el intelecto humano. Me provocó extrañeza porque mi lectura de poesía está más cercana a lo sensible, a lo emotivo y a la fluidez del verso libro.
Por eso también me generó desconcierto encontrar versos medidos y rimas que me remitieron a los tiempos de Sor Juana Inés de la Cruz, San Juan de la Cruz, Lope de Vega y Pablo Neruda, poetas, escritores de sonetos, estos dos últimos aludidos en su poema La pluma agonizante, escrito en la estructura antes mencionada. Cito: Lope de Vega escribió con ella Laurel de Apolo, y Neruda apeló al silencio de la musa amada. A ninguno la pluma dejó un momento solo, los condujo siempre en la misión sagrada. Pasado el momento de desencuentro, hallé en la lectura de Acallar el silencio al lector de poemas como Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz o Libertad bajo palabra de Octavio Paz, libros en los que ambos poetas exponen una monumental oda a la razón y al intelecto, dos facultades humanas que son las protagonistas del libro que hoy nos convoca. No es fortuito que el primer apartado de los tres que integran el libro se titule Razón, tamiz para refrenar las ansias. Así pues, Acallar el silencio está constituido en tres apartados: razón, pasión y vida, donde a través de aforismos, exhortaciones, sonetos y una que otra oda, el autor nos comparte sus deseos y tribulaciones amatorias de juventud, sus reflexiones imperativas en torno a las acciones humanas, donde privilegia la cordura, la razón, la prudencia, la conciencia, incluso cuando de amor se trata. Nos comparte sus angustias, sus temores, sus dudas existenciales, en ocasiones en preguntas con sus respectivas respuestas. Y sobre todo, nos comparte su ferviente religiosidad, no solo hacia la inacible divinidad, sino hacia las sabias, amorosas, sensuales palabras halladas en los libros. Leemos entonces en Acallar el silencio aforismos, como el presentado en Invocación a la amnesia. Cito: La memoria nunca perdona, el olvido siempre absuelve. En el recuerdo, viveza fecunda, ganamos conciencia. En la desmemoria, indolencia estéril, perdemos esencia. O este otro: la vida puede ser apenas un soplo. En cuestión de la nada, se va de la mano. Leído en Esperanza. Encontramos también exhortaciones donde se revela el orador y mentor que es Mario Serino, tal como se lee en Cordura. ¿Quieres evitar el dolor? Somete al placer, goza la prudencia. A veces por flaquear llega el pesar. Esta otra como la identificada en Hay mañana. Hay mañana. Ancla tu vida en la fe y recuerda que entre más honda es la angustia, más espacio quedará para el regocijo. O como leemos en Lee, habla, actúa, donde en el título mismo va el precepto: lee, abreva el saber que al mundo da sustento, enamora tus ojos de la pulcritud del verbo, siente la imaginación gozar el místico instante y vierte las ideas en las páginas que tu corazón recrea. También encontramos en Acallar el silencio sonetos, la mayoría incluidos en el apartado dedicado a la pasión, donde Mario Serino da voz al deseo amoroso, como el poema Catarte. Cito: Quiero rociar en tu piel el vino más carnoso, beber en ti hasta la última gota, saciar mi sed con morapio vigoroso y agudizar mis sentidos con tu boca. Quiero, en el comienzo del invierno riguroso, templar con tu néctar el frío de mi cuello, elevar un suspiro y abrazarte ansioso, mientras el vino le da a mis ansias vuelos. O como leemos en Presencia: mi mente ha fraguado tu presencia, suple el dolor de no tenerte, hace que te mire al ya no verte y remedia la tragedia de tu ausencia. Así, en cada noche yo te evoco con la mirada fija en las estrellas,
No hay sueño donde no estén ellas, ni aliento al alma que parezca poco. También con estructura de soneto leemos poemas que forman parte del segmento Vida, donde se muestra el ímpetu idealista y creyente de Mario Serino en poemas como Gracia Divina, Esperanza, Bien Morir, Vive y Oda a la Felicidad. Cito fragmentos de Oda a la Felicidad. Haz de tu vida un feliz destino, recorre con orgullo tu destino. También. Canta un verso en cada paso y verás resplandecer hasta el ocaso. Libera tu mente de prejuicios, obcecarse es uno de los viles vicios. Dale a tu espíritu paz y no tormento y verás resplandecer el firmamento. No esperes de tu existencia bienes, disfrútala mejor con lo que tienes. Levanta tu mirada hacia el sol y exclama fuerte: soy feliz con cuanto soy. Quizá podemos refutar esta sublime noción de felicidad, sin embargo, pienso, aspirar a lo imposible siempre abre el camino a lo posible, y a esto es a lo que nos invita el autor. Acallar el silencio es, me parece, en el fondo, un ejercicio del pensamiento y del corazón de Mario Serino Madrigal para conjurar esta firme declaración sobre sí mismo. Me aferré al mundo y sus asombros, racionalmente, conscientemente. Y es una conjuración para dar paso, a través de la liberación de las palabras cautivas en su pensar, acallando su silencio, a la coexistencia y vivencia de la dupla emoción, razón, deseo, sensatez, sin angustia, sin tormento, sin pesar en su ser. Salió la rima. Para dar paso a la caricia del libro, al cuerpo de la amada, con libertad. Y creo que lo logra. Trémulo, pero lo logra. Como su mano en su poema, Turbación. Noche, medianoche, madrugada. La luz del alba besó nuestras mejillas. Abrimos los ojos y nos miramos con asombro. Atónitos los gestos, trémulas las manos. La aún calidez de los cuerpos nos delataba. Buscamos en derredor explicaciones, pero todos guardaron silencio. El buró, el florero, las copas de vino vacías y libro de poesía entreabierto. De pronto, con resignada calma, nuestro aliento impregnado en la ventana confesó lo sucedido. También se liberó, pienso, en estos versos que forman parte del poema Torrente. Llueven ideas, se agolpan pensamientos y cada uno de ellos, gota a gota, enhebra los recuerdos. En mí llueve intensamente. Enhorabuena, maestro Mario. Gracias. Agradecemos esta intervención de la maestra Magnolia Vázquez Ortiz y que nos ha dado un recorrido poético a través de los sonetos que nos comparte el autor en su obra. Pues bien, a continuación pedimos haga lo propio al maestro Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí exclusivamente de presentador, como lo planteamos, para compartir la mesa con la maestra Marina, la maestra Magnolia y por supuesto el autor, a quien le agradezco la posibilidad que me ha dado primero de acompañarlo, a presentarlo este libro allá en la librería Gandhi en Mérida, en diciembre del 2024, y ahora dentro del marco del Encuentro de Literatura y Traducción José Carlos Becerra. Tengo este texto que le he denominado Mario Serino Madrigal, un poeta filosófico, y paso también a compartirlo. Agradezco pues la invitación a participar
en la presentación de este hermoso libro que lleva por título Acallar el silencio. Empecemos por el título. Acallar el silencio encierra una polisemia que lo hace poéticamente fecundo y filosóficamente inquietante. Este pareciera referir a una metáfora, o más concretamente a una especie de paradoja. Recordemos que una paradoja, según la definen los diccionarios, es una declaración, una aseveración, sentencia o situación que, a pesar de parecer contradictoria o contraintuitiva, en este caso, acallar el silencio, puede contener una verdad oculta. Normalmente, las paradojas desafían nuestra lógica y nos invitan a pensar más profundamente sobre la naturaleza de la realidad y el lenguaje. Nos recuerdan que el mundo no siempre es tan literal como parece y que a veces las respuestas más profundas se encuentran en los lugares o planteamientos más inesperados. Analicemos por qué el título Acallar el silencio es una verdadera paradoja. Aparentemente conduce a un callejón sin salida, a una frase o figura retórica llamada gitanjáfora. Mario, que es un especialista en oratoria, conoce efectivamente muchísimo este arte, ¿no?, de las figuras retóricas. ¿Qué es una figura retórica? Que consiste en un enunciado carente de sentido, aparente o real, que pretende conseguir resultados eufónicos o una sonoridad agradable, como en este caso, acallar el silencio. Porque es evidente que el silencio, al ser o definir la ausencia de sonido, entraña ya a lo callado, y ahí explota la metáfora. En el plano filosófico, acallar el silencio implica la voluntad de nombrar lo innombrable, de poner voz a aquello que se escapa del discurso. Esto recuerda a San Juan de la Cruz, cuya poesía mística intentó decir lo indecible, el alma fundida con Dios en la noche oscura. En ese contexto, el silencio no es vacío, sino plenitud, una forma superior del conocimiento. Acallar el silencio podría entonces entenderse como la superación de incluso ese estado último, el intento, quizás sacrílego, quizás necesario, de quebrar el misterio. Sin embargo, para mí, al margen de estas significaciones, este título lo que encierra o define en realidad es el despertar como escritor de Mario Serino Madrigal, que pasó hace breves años de ser una, entre comillas, persona en silencio, pues era un catedrático y sigue siendo universitario y también un funcionario público brillante sin duda, pero no se expresaba públicamente a través de la escritura, lo hacía a través de los discursos, en sus clases, pero la escritura, la asunción de la escritura, asumir la escritura, pues ya es asumir públicamente una figura, ¿no?, que pasó a convertirse en un escritor, en un pensador, en un ensayista y con este libro, en un poeta de una voz meridiana. Porque si algo caracteriza a la escritura de Mario Serino en cualquiera de los géneros de los que ya hablamos, en su oratoria, en sus columnas, en sus ensayos, en sus artículos, que desarrolla, es una expresividad de bordes nítidos, libre de barroquismos, de giros innecesarios, de un fraseo muy limpio. Un melómano diría que sus versos tienen la transparencia de las sinfonías de Brahms. Yo no puedo evitar, me doy cuenta que cuando leo un poema o libros de poemas, me remite a compositores de música. O sea, la poesía para mí me remite. Entonces, para mí, la escritura de Mario me remite a Brahms.
y argumento este juicio. Los críticos musicales señalan dos características principales en las sinfonías de Brahms, que es posterior a Mozart, a Beethoven, ¿no? Es posterior. Primero, por su riqueza tonal y su capacidad para crear ambientes sonoros. Estas obras pueden ser entendidas como una exploración de los paisajes internos del compositor. Y segundo, que este es el aspecto que a mí más me conmueve, por su profundidad emocional y su rigor intelectual, pueden ser las sinfonías también como una búsqueda de la verdad musical y emocional. Cuando uno escucha a Brahms, hay una certeza, como hay una sensación de que él está buscando una especie de verdad sonora. Me cuesta trabajo explicar eso, pues, ¿no? Pero yo encuentro una correspondencia entre el estilo, la escritura de Mario y precisamente esa limpieza que tienen las sinfonías de Brahms. En esos elementos del universo sonoro y artístico de Brahms encuentro paralelismo con el proyecto y universo escritural y artístico de Mario Serino. Por un lado, su escritura, la escritura de Mario, es melódica, eufónica, como ella lo dijo, lleno de aforismos, de sentencias así, con una precisión, ¿no? Cincelada como a diamante, con una significación que toca la esencialidad filosófica de las cosas o de las ideas que refiere. No importa en el género que escriba. Esa limpieza la encuentra uno también en sus artículos, en sus ensayos. Inmediatamente uno distingue un artículo, un ensayo, una columna de Mario de cualquier otro texto que aparezca en un periódico en Tabasco, ¿no? Por la erudición y la limpieza de su escritura. En el caso de este hermoso libro que hoy presentamos, pareciera como si cada verso apuntara a tocar al ser, a lo ontológico, sin desprenderse del todo de la materialidad que canta o que refiere. Estamos, para decirlo de una vez, ante una poesía de aliento filosófico. Como he llamado poesía filosófica a su creación, quisiera detenerme brevemente en qué significa un poema filosófico. Creo que la mejor definición nos las dio José Gorostiza cuando señaló que la poesía debe concebirse como una vía de acceso a las esencias últimas de la realidad, una forma de conocimiento ontológico más allá de lo fenoménico, que busca comprender y expresar lo inefable. ¿Qué otra cosa es, pues, muerte sin fin, con esa transparencia y esa nitidez y esa polisemia que tiene, ¿no? Tales poemas pueden tratar sobre el sentido de la vida, el paso del tiempo, la naturaleza del ser humano, la búsqueda de la verdad, la naturaleza del conocimiento, la moralidad, la libertad, entre otros. Desde esta visión, la poesía, cuando se orienta hacia la búsqueda de la esencia de las cosas y la verdad espiritual, moral, deja de ser un mero ornamento verbal para convertirse en una herramienta profunda de transformación. Esta tradición poética presente desde la antigüedad hasta nuestros días no solo explora el mundo visible, sino que penetra en su trasfondo invisible, moral, espiritual y ontológico. Su objetivo no es simplemente describir, sino revelar, no entretener, sino despertar. El poema se convierte entonces en un acto de conocimiento, como ya lo mencionó también la maestra Magnolia, ¿no? Hay una sapiencia, hay una búsqueda de la sapiencia, de la verdad. Una forma de meditación que intenta captar lo esencial y transmitirlo a través del lenguaje. En esta línea, la poesía se convierte en una búsqueda, una invitación ética al otro. Una invitación ética al otro que Mario Serino plasma semanalmente en sus artículos y ensayos periodísticos. O sea, eso es una de las cuestiones que va a caracterizar el quehacer periodístico precisamente de Mario, ¿no? Hay
ahí la búsqueda de una ética, ¿no? No importa lo bizarro o lo terrible del tema que él aborde, siempre lo hará creando un marco histórico, un marco de reflexión, incluso filosófico. Es decir, esto que aparece aquí como una invitación ética al otro. Este tipo de poesía reconoce que la belleza no puede desligarse de la verdad y el bien. Así, en su forma más elevada, la poesía se compromete no solo con una estética, sino con una ética. El poeta no es un simple contemplador, sino un testigo del mundo y a veces un denunciante. 2. Ahora, para ser más nítido, ya que he dicho que esa es una de las características de la escritura de Mario, quisiera puntualizar a qué corriente filosófica, en la historia de la filosofía hay tantas corrientes, pero a cuál, desde mi punto de vista, se adhiere el universo literario creado por nuestro autor, al menos el que podemos encontrar en el libro en este día. A mi juicio, Acallar el silencio se inscribe en una tradición literaria que explora profundamente las dimensiones filosóficas del silencio, tal como lo dice el título, la palabra y la existencia. Por ello, el conjunto de 71 poemas, dividido en las 3 partes que refirió la maestra, puede ser interpretado desde la perspectiva, a mi juicio, del estoicismo, una corriente filosófica creada por Zenón de Citio, allá en la Grecia del siglo III a.C., que valora la introspección, la virtud y la serenidad como caminos hacia la felicidad. Para ello convoca a alcanzar la ataraxia, ese estado que aspira a la imperturbabilidad del alma, la cual se logra mediante la práctica de la virtud y el desapego de las pasiones y deseos que perturban la mente. El silencio, en ese sentido, es una herramienta para alcanzar la ataraxia, ya que permite al individuo distanciarse de las influencias externas y centrarse en su mundo interior. Marco Aurelio, el gran emperador romano, en sus meditaciones reflexiona sobre la importancia de la introspección y el silencio para mantener la serenidad en medio del caos. De este modo, el estoicismo valora la sabiduría como una virtud esencial. El silencio permite al individuo escuchar y observar con atención, facilitando el aprendizaje y la comprensión profunda. Séneca, en su obra de la felicidad, argumenta que la verdadera felicidad se encuentra en la virtud y la sabiduría, no en los placeres externos. El silencio, al fomentar la reflexión y el discernimiento, es un medio para cultivar la sabiduría. Y quiero ilustrar toda esta aseveración con la lectura de un poema. El poema Bien morir. Vivir trae consigo la idea de morir. No hay misterio. Abrimos los ojos para mirar que un día cualquiera no los abriremos más. Mientras el día cualquiera llega, todos los demás días nos enseñan que vivir vale la pena. Todos ellos son aliento, esperanza diaria, admiración mundana y goce espiritual. Así, cuando el día cualquiera irrumpe, la fuerza excitante de los otros días ofrenda el alma serena. ¿Ven que no hay misterio? ¿Qué es vivir? Aprender cada día a bien morir. Planteo un pequeño análisis del poema. Como vemos, este poema Bien morir, de apenas 14 versos, se articula como una meditación existencial sobre la muerte, desprovista de dramatismo y misticismo. A través de un tono sereno y reflexivo, el poeta, que es Mario,
propone una resignificación del morir, no como tragedia, sino como parte natural del vivir, tal como concibe el pensamiento estoico del que hablamos, incluso la filosofía existencial de Sartre. El primer verso, vivir trae consigo la idea de morir. El poema comienza, pues, con esta afirmación radical en su sencillez. La muerte está implícita en la vida. No se plantea como contraposición, sino como una coexistencia inevitable. Esta idea evoca precisamente a los estoicos, quienes enseñaban que contemplar la muerte no es morboso, sino esencial para vivir con sabiduría. Ellos le llamaban a esta visión, a esta percepción, memento mori. El segundo verso, no hay misterio. Declaración tajante con la que el poeta despoja a la muerte de su velo místico. Desde una postura racionalista o incluso espiritual, se sugiere que la muerte no debe inspirar temor, sino aceptación. El enunciado sirve también como tesis del poema fundamentalmente. Los siguientes dos versos. Abrimos los ojos para mirar que un día cualquiera no los abriremos más. Aquí, la experiencia de la vida cotidiana, abrir los ojos, se vincula con su final inevitable, un día cualquiera, que enfatiza que la muerte no siempre tiene un anuncio o lógica, simplemente sucede. Esta cotidianidad le resta tragedia y le otorga dignidad. Los siguientes tres versos. Mientras el día cualquiera llega, todos los demás días nos enseñan que vivir vale la pena. La muerte se reconoce como cierta, pero mientras no llega, es decir, los otros días, es decir, la vida, nos enseñan su valor. Se plantea una ética del presente. Cada día es una lección sobre el sentido y la belleza de estar vivos. Este pensamiento se alinea con la filosofía precisamente de Epicteto y otros propios de esta filosofía. No temer a la muerte, sino usarla como motor de vida consciente. Los siguientes dos versos. Todos ellos son aliento, esperanza diaria, admiración mundana y goce espiritual. Con estos versos el poeta enumera las cualidades que hacen valiosa la vida: el aliento vital, la esperanza, el asombro por lo cotidiano, admiración mundana, como dice, y el disfrute interno o trascendente, el gozo espiritual. Esta visión integradora reconoce tanto lo tangible como lo metafísico. Literalmente el ritmo se torna más suave y contemplativo del poema. Los siguientes tres versos. Así, cuando el día cualquiera irrumpe, la fuerza excitante de los otros días ofrenda el alma serena. Cuando llega el momento de morir, no hay tragedia, porque el alma ya ha sido nutrida por la vida misma. La fuerza excitante de vivir ha preparado al ser para morir con serenidad. Aquí se encuentra el clímax emocional del poema. La muerte no arrebata, se recibe como parte de un ciclo culminado. Y llegamos hacia los versos finales. ¿Ven? Que es una pregunta. ¿Ven que no hay misterio? ¿Qué es vivir? El poema retorna a su eje, desmitificar la muerte, pero lo hace ahora en forma interrogativa, como invitando al lector. Se produce ese giro socrático, cuestionar para pensar. Y finalmente, el epifonema, el final, aprender cada día a bien morir. Este verso final condensa todo el poema. Vivir bien es morir bien. Esta idea remite directamente a Séneca. Aprender a vivir es aprender a morir. También dialoga con el pensamiento de este gran filósofo ya del siglo XX, Heidegger, quien afirmaba que la autenticidad se alcanza al vivir
con la muerte en mente. La muerte no como interrupción, sino como culminación del arte de vivir. Concluyo mi análisis. Bien morir es un poema de profunda claridad filosófica. Ya dije, apenas 14 versos. Y elegancia literaria. Lejos del dramatismo, propone una mirada lúcida y serena sobre la muerte, destacando que sólo a través de la vida plena se puede morir con paz. Con ecos estoicos, existencialistas y espirituales, el poema transforma la muerte en un acto natural y digno, inseparable de la experiencia misma de vivir. 3. Y ya no los agobio más, paso a concluir. Quiero cerrar mi intervención destacando la formación filosófica de Mario Serino Madrigal. Ya se dijo que ha cursado 2 doctorados, hace tiempo cursó maestrías y especialidades y recientemente está concluyendo una licenciatura en filosofía y una maestría en apreciación y creación literaria. Es increíble cómo Mario escribe sus columnas, da clases, es editor y es, bueno, el funcionario brillante que tiene y desempeña su gran trabajo en el municipio, que lo ha llevado incluso a cursar actualmente, ya dije, la filosofía y la maestría en creación literaria. Mario ejemplifica la figura del verdadero filósofo. Recordemos que filosofía significa, ¿no?, amor a la sabiduría, una vocación que afortunadamente para nosotros, sus lectores, Mario Serino ha empezado a desplegar a través de la escritura, como ya dije, con una gran capacidad analítica, ética y belleza literaria. Ahora, como poeta, Mario nos regala su pasión filosófica desde mis lecturas que yo hago, su libertad intelectual para pensar y sentir con profundidad, pero también con gran belleza. Como poeta, dota a sus versos de un sentido espiritual tan necesario en estos tiempos aciagos. Nos invita a ir más allá del silencio, al alma de las palabras, a la fortaleza de las ideas, a confrontar la oscuridad con la luz del pensamiento. Con sus poemas filosóficos nos invita a reflexionar sobre las cuestiones fundamentales de la existencia humana a través del poder evocador y sugerente del lenguaje lírico. Nos convoca a explorar y cuestionar nuestra realidad desde una perspectiva más profunda y subjetiva. En ese sentido, nos obsequia una forma de libertad que no debemos soslayar. Con su poesía se enriquece nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Gracias, estimado Mario, por tu poesía. Gracias, estimado Mario, por llegar para quedarte al escenario de la literatura y de la cultura en general en Tabasco y en México. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Miguel Ángel Ruiz McDonnell por llevarnos a conocer la pasión filosófica de nuestro autor, de esa distinción de la sensibilidad, de la melodía y de la sinfonía de la poesía de Mario. Pues sin mayor preámbulo, vamos a pedirle al autor de Acallar el silencio, pues nos dirija unas palabras y sobre todo algo de tu poesía, ¿no? Pues adelante, Mario. Bueno, primero agradecidísimo con la presencia de todos ustedes. Casualmente el día de hoy leía un texto que mi queridísimo amigo, escritor y poeta mexicano Guillermo Vega Zaragoza, quien me hizo el honor de escribir el prólogo de esta obra, posteó en sus redes aludiendo a otro gran escritor, Eduardo Casar. Seguramente ustedes lo han de ubicar porque conduce uno de los programas culturales más importantes en este país, La Dichosa Palabra. Y decía, aludiendo a Eduardo Casar, que el poeta escribe poemas, pero los lectores hacen poesía. Es decir, la poesía por sí misma no trasciende, sino es con la lectura que llevan a cabo aquellos a quienes en algún momento determinado se las ofrecemos. Son ustedes los que hacen poesía cuando tienen la posibilidad
de abrir un libro de estas características y leerlo. Quiero platicarles brevemente 3 momentos importantes. La primera, cómo surge este libro, cuál es su génesis. Quiero hacer la lectura de algunos poemas. Ya aquí mi queridísima amiga maestra Magnolia hizo alusión a algunos de ellos. Miguel Ángel hizo un extensísimo ensayo, una excelente apreciación acerca de uno de los poemas que aparecen en la obra. Y la tercera parte, quiero leer muy brevemente lo que yo llamo algo así como una especie de pronunciamiento en honor del poema herido. Así lo he denominado, en defensa del poema herido. Y ahora les voy a explicar por qué razón. Bueno, yo no escribo poesía por consignas. Este libro se fue haciendo desde hace muchos años, porque generalmente suponía que cuando me inspiraba en algo, pues escribía, y la fuente de inspiración me llevaba a escribir a veces sin organizar el pensamiento, pero iba guardando los apuntes y conforme pasó el tiempo me dediqué de manera más puntual a organizar, a reescribir, como generalmente suele pasar en todo proceso de escritura. Y fui acumulando una muy buena cantidad de textos. Cuando yo fundé Bibliófagos en el 2022, tuve la fortuna de encontrarme con un queridísimo amigo a quien le envío desde acá un saludo, Esteban Asensio, que es el editor de Laberinto, que es la editorial con la que coeditamos esta obra. Y para una feria de libro en el estado de Hidalgo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, después de haber presentado un libro que coeditamos juntos de Felipe Garrido, que se llama La Primera Enseñanza, pues en una reunión de sobremesa empezamos a hablar de poesía y pues yo le empecé a declamar algunos poemas que están en este libro y él me dice, oye, ¿en qué libro están? ¿En qué libro aparecen esos poemas? ¿Dónde los tienes publicados? Y en realidad no aparecían publicados porque no había sido mi intención en ningún momento tender a su publicación. Y fue él quien me alentó a publicarlos y sacar este libro que, como ustedes pueden notar, ahora que lo vean allá afuera, Marina aludía que es el segundo número de una colección que se llama Íntimos. El primer libro es un texto de Juan Domingo Argüelles, un poemario de Juan Domingo Argüelles que se llama Epitafios, y el segundo número es este, Acallar el silencio. Se han publicado en esa colección solamente hasta ahora 2 números, ¿no? Y así fue como nació el libro. Pero como no había un sentido único en toda la obra poética, pues lo siguiente era cómo organizar el libro, porque había poemas, como bien aludió en su momento la maestra Magnolia, relacionados con la razón, tamiz para refrenar las ansias, que así llamé a esa primera parte del libro. Luego había poemas relacionados con el amor y la pasión, revulsivo para elevar el espíritu, así los denominé, y luego había todos aquellos poemas relacionados con la vida y la existencia humana. Entonces fui clasificando los poemas en esos 3 grupos que en buena medida se alinean a la concepción que yo tengo de la poesía, porque yo siempre había expuesto que la poesía para mí tiene 3 dimensiones. La primera dimensión es pedagógica, o se puede explotar un poema como un valioso recurso didáctico. Y yo así lo uso en mis clases de expresión escrita con muchos muchachos, comprensión del discurso literario, como un recurso didáctico. Por ejemplo, cuando la maestra Magnolia leyó ese fragmento del poema que dice: Lope de Vega escribió con ella Laurel de Apolo, y Neruda apeló al silencio de la musa amada, a ninguno la pluma dejó un momento solo, los condujo siempre en la misión sagrada. Generalmente surge la pregunta, a ver muchachos, ¿a qué poema de Neruda se refiere el verso Neruda apeló al silencio de la musa amada? Y pues todos se quedan expectantes. Si no han leído a Neruda, seguramente entran en conflicto. Pero quien lo ha leído, pues levanta la mano y de inmediato dice, es el poema 15 de Neruda, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. A ese verso alude este otro verso que conforma este poema que se llama La pluma agonizante. Pero no solo eso. Como yo no escribía poesía por consigna, y ahora lo he usado en tiempo pasado, empecé a entender que la poesía podría ser un valioso recurso didáctico.
Hace muchos años, allá por 1994, un queridísimo maestro mío, Lácides García de Gen, cuando yo todavía era estudiante de la carrera de comunicación, me invitó a participar en un proyecto cultural aquí en el estado, y resulta que yo estudiaba en las mañanas y por las tardes llegaba a una oficina donde se trabajaban discursos, se hacían proyectos culturales para echar a andar aquí en Tabasco, y ahí me topé con Ciprián Cabrera Jasso. Entonces tuve la oportunidad de convivir con él a lo largo de casi un año. Y lo comento porque él escribió el prólogo de la antología de poesía contemporánea de Tabasco, y en ese prólogo él reconoce lo que quizá muchos sabemos: Tabasco es ante todo un estado de poetas y no tanto de narradores. Es curioso porque generalmente, pues podríamos pensar que dentro de los géneros literarios quizá uno de los que menos se leen aparentemente es la poesía. Tendemos más hacia el cuento, leer novelas, pero casi no leemos poesía, y es más, quizás sean de los libros que menos se vendan. Pero Tabasco, curiosamente, es un estado de más poetas que de narradores, así lo reconoce en el prólogo de esta obra Ciprián Cabrera. Pero dice además, los poetas fácilmente pueden transitar hacia la narración, pueden ser narradores, pero a un narrador transitar hacia la poesía le cuesta muchísimo trabajo. Y en ese texto él refiere una anécdota de Carlos Fuentes, que en alguna ocasión comentó: yo no sé cuánto daría o cuántas obras o novelas estaría dispuesto a sacrificar por un poema. Porque lo que hace el poema es que trata de simplificar o de condensar toda la imagen que provoca una sensación o una emoción en pocas palabras, que además tienen que ser abarcadoras, claras y directas. Por eso es complicado a veces escribir poema, ¿no? Pero, viéndolo como recurso didáctico, un día un muchacho me pregunta: maestro, ¿cuál es la fórmula para escribir un poema? Entonces, resulta difícil a veces explicarlo, y usé una analogía y le dije: mira, agarra una daga, un cuchillo, ábrete el pecho, mete la mano, saca tu corazón, ponlo en una carreta y déjala que la conduzca la razón. Y entonces luego él me pregunta: a ver, vamos por partes, ¿no? Ahora sí que siguiendo la experiencia metódica con la que nos ha deleitado Miguel Ángel, vamos por partes. Escribir un poema implica hacer que explore la emoción y el sentimiento de quien lo va a crear. Tiene que abrir el pecho y poner en sus manos el corazón. Pero la construcción del poema ya implica más que sensaciones, emociones, sentimientos, porque ya entran de por medio otro tipo de recursos lingüísticos, retóricos, que buscan que aquello que aparentemente no se puede decir con un lenguaje cotidiano, lo puede expresar un poema. Por eso esa otra parte de la analogía era: pon tu corazón en la carreta y ahora sí déjalo ahí, que la carreta sea conducida por la razón, porque ya es competencia de la razón tratar de organizar aquello que de manera sensible has logrado construir. Entonces resulta que cuando yo estaba haciendo este tipo de reflexiones no había caído en la cuenta de que la poesía como recurso didáctico o como recurso pedagógico también puede llevarnos a crear una experiencia importantísima, puede ser un ejercicio experimental muy valioso. Y ahora que me metí a estudiar cursos de filosofía, como ya decía Miguel, lo empecé a usar. Porque, por ejemplo, tengo que hacer ensayos que reduzcan a pocas palabras los larguísimos pensamientos de muchos filósofos. Pero aún así son ensayos todavía muy largos. Y entonces me pregunto, ¿cómo puedo hacer que esta enseñanza filosófica se traduzca en pocas palabras? Y entonces no encontré ninguna otra vía que convertir esos ensayos en un poema. Y por ejemplo, de Boeccio, que es un filósofo que habla acerca de la importancia de lo genuino en el conocimiento para tratar de diferenciar lo que es auténtico de aquel conocimiento o falaz que pretende engañar y que presume quien en realidad es ignorante. ¿Cómo separo al verdadero conocimiento de la ignorancia que quiere hacerse pasar por sabia? De eso habla Boeccio en un larguísimo ensayo, casi un libro. Yo hice un ensayo y cuando termino el ensayo lo leo y entonces construyo un poema. Y el poema en buena medida, no está en el libro, a lo mejor es
propuesta para una publicación posterior, le puse Máscara de Oropel, y el poema en síntesis presenta la imagen lo más claramente posible del pensamiento de Boecio en esta confrontación entre la verdad del conocimiento y la ignorancia que aparenta ser verdad y que resulta por lo mismo sumamente engañosa. Y dice, miren, Máscara de Oropel, te vi pasar, cubierto en penumbras, bajo un manto tejido de palabras vacías, un oro falso que brillaba al sol, pero en la noche al polvo volvía. Caminabas con antifaz de frases ajenas, altivo en la farsa, artista de lo inacible, hablando de mares que nunca surcaste, escribiendo verdades con tinta invisible. ¿Qué miedo te habita, amigo perdido, que abrazas las sombras y un cetro vacío? ¿Qué fuego temiste que apagara tu llama? ¿Qué pozo ignoraste por miedo al abismo? Deja caer la máscara, no temas el rostro. El mundo no juzga a quien busca saber, critica al falso farol que nunca ilumina y flagela a quien se oculta tras el oropel. Entonces es un poema que trata de fustigar a quien quiere hacerse pasar por sabio cuando en realidad lo que anida en su ser es la ignorancia, y que es en buena medida parte de la tesis filosófica que aborda Boecio, ¿no? Bueno, entonces ese recurso didáctico lo he querido ejemplificar de esta manera, porque además creo que nos permite expresar con palabras divergentes lo que a veces con el lenguaje cotidiano resulta imposible, y al muchacho lo vas alentando a que escriba poesía y que exprese y que conozca nuevos términos o recursos para expresar sus emociones y sentimientos. Pero también, y a eso va la segunda parte del libro, es en buena medida una especie de autoconocimiento, tiene que ver con introspección. Meter la mano y sacar el corazón es cómo expreso los sentimientos o las emociones que anidan en mí y que muchas veces me resulta complicado expresar. Por eso también, además del recurso didáctico, es ejercicio de introspección para conocernos a nosotros mismos y ser capaces de expresar lo que sentimos cuando a veces resulta complicado hacerlo con palabras. Y el tercer momento, la tercera parte, es también una forma de explorar y conocer al mundo, identificarnos en él y saber de qué manera podemos contribuir para entenderlo mejor. Pero estas tres partes de las que les he hablado y que están en buena medida inscritas en la obra en razón, emoción, pasión y vida, no son separadas la una de la otra, o sea, no es que una sea hermética y que impida que la otra pueda confluir, no. Las tres se entrelazan, porque está visto que cuando nosotros enseñamos, nos hacemos más sensibles. Cuando nos hacemos más sensibles, somos capaces de conocernos mejor. Y cuando nos conocemos mejor, somos capaces de explorar de la manera más clara el mundo en el que nosotros nos encontramos insertos, sobre todo cuando es un mundo muy convulso. Así nace la obra. Con ese propósito fueron organizados los 71 poemas que están integrados en el libro, y de esa manera fue que traté de resolver el problema de cómo los organizo, siendo que tratan de asuntos totalmente distintos, ¿no? Ya leyeron algunos poemas, algunos fragmentos, yo quiero compartirles algunos. Miren. Me surge una duda. ¿En realidad lo que yo escribía era verdaderamente poesía o podía catalogarse como tal, digno de ser publicado o no? Esa era la pregunta que me asaltó cuando Esteban Asensio platicó conmigo en torno al tema y que me hizo la invitación para que publicáramos los poemas bajo este sello, esta coedición. Y entonces resulta que yo había escrito un poema que me dio el empujón para poderlo publicar, y ese poema se llama precisamente La duda. A lo mejor todos en algún momento de nuestra vida hemos dudado acerca de hacer o no hacer algo por el temor al fracaso. No damos el paso por temor a poder poner el pie en terreno fangoso. Fíjense cómo es la duda, o por lo menos así lo trato de representar en el siguiente poema.
se posa en mi cabeza, como el ave que, cansada de volar, pide al ojo a la rama y no se mueve, pernocta, sacrifica la libertad de volar por temor a la fatiga. Así es esta idea, se crea y recrea en la mente, pero no muta. Frena el ímpetu del riesgo y sepulta el deseo. Deja de ser ufana por aprensión al rechazo. Rehúye al aire, a pesar de que puede conducirla a conquistar el cielo. Y así es una duda, todos en algún momento la hemos experimentado. Entonces trato de crear una imagen en un poema para representar cómo esta idea se crea, recrea, y tememos abrir las alas y volar por temor a la fatiga sin pensar que a lo mejor el aire puede conducirnos a conquistar el cielo. En ese mismo espacio de la obra hay un poema que de hecho forma parte de la cuarta de forro del libro, así decidieron ponerlo, que ya lo leyó la maestra Magnolia, que es una especie de apología a la enseñanza. Miguel hacía alusión a este perfil un tanto filosófico en algunos de los textos que están contenidos en el libro. Y el poema se llama Lee, habla, actúa, que en buena medida es un proceso. La mejor manera de que recordemos lo que algún día en la vida aprendemos es enseñándolo. Si lo enseñamos, jamás lo olvidamos. Pero no solo eso, es leer, es hablar y es ser congruente en nuestras vidas con aquellas cosas que decimos. Por eso el primer cuarteto de este poema dice: lee, abreva al saber que al mundo da sustento, enamora tus ojos de la pulcritud del verbo, siente a la imaginación gozar el místico instante y vierte las ideas en las páginas que tu corazón recrea. Ahora, habla, que tu voz corresponda a las palabras, bastiones de la memoria, expresa elocuente y firme lo que tu mente traza, dispone el mensaje con el ritmo sugestivo de las letras y llena de sabiduría quien deseoso escucha. Ahora, actúa, rebosa tu existencia con el testimonio de lo dicho, desafía a los sueños, cual liebre tras su presa, avanza presuroso por indómitos caminos y deja a tu paso la luz de muchas vidas transformadas. Ese es el proceso de enseñanza. En realidad, estos 3 pasos deberían aplicarse para transformar al mundo, ¿no? Ahora, de la segunda parte del poemario, que tiene que ver con los poemas relacionados con la pasión, un revulsivo para elevar el espíritu, quiero compartirles uno que se llama Sosegado ahínco. Dice, miren: en la bravía noche espero la luz, sentado frente a la ventana desafío las horas, sereno las ansias, la zozobra claudica ante la confianza del alba, pero un libro abierto entre mis manos, la dama de blanco hace su parte. Aunque la mente resista, un corazón obstinado evoca el ayer. Cuando el día rompe tenaz, se advierte una diáfana idea. Aprendí que a la tormenta le sobreviene el sosiego, que el crepúsculo es suplido por el resplandor, que las pisadas en el fangoso barro son huellas que al secar trazan la ruta de la vida, y que los olores fantasma se disipan con la brisa del tiempo. Lo único que del pasado trasciende es el amor. Y en la tercera parte, pues están los poemas relacionados con la existencia y con la vida. Por cierto, algunos de ellos fueron escritos durante la pandemia. Les voy a compartir uno que se llama Lecciones del Infortunio. Seguramente si escuchamos los versos de este poema, rememoraremos que muchos vivimos circunstancias muy parecidas a las que aquí, como una experiencia de vida, están plasmadas. Dice: Lecciones del Infortunio. Enfermos, abatidos, pobres, dolientes,
Tantas escenas furtivas del paisaje ahora se nos revelan inclementes. Nuestros ojos se entregaban a la mezquindad de la abundancia y las sórdidas palabras alentaban en las mentes huecas la jactancia. Hoy la desnudez del alma grita, no es en la opulencia donde está la dicha. Lo fecundo no se encuentra en la riqueza, es la adversidad, ruda maestra, la que nos enseña la grandeza. Y hay otro ahí mismo en esa parte que se llama Sabor a agonía, y dice, a la muerte le encanta el sabor de la agonía, y llega presta y codiciosa a jactarse. Aunque no tiene sentidos, cata la angustia y olfatea el miedo. Eclipsa la vida de familias enteras y camina jocunda por atajos de desesperanza. Responde a misteriosas leyes en cuyo nombre mutila utopías y las convierte en gemidos. A la muerte le encanta el sabor de la agonía. No tiene memoria. Siempre regresa ufana por 1, 2, 3, por el soplo de familias enteras. Marcha saciada y deja un olor a soledad humana. Bien. Y pues los demás, algunos ya fueron expuestos, son 71 poemas. Y voy a la tercera parte de la que les había hablado, ¿no? Ya les dije cómo nació el libro, ya les platiqué por qué es un recurso didáctico, por qué también es un ejercicio de introspección para que podamos expresar nuestras emociones y sentimientos, y ya les hablé por qué tiene que ver con un ejercicio para conocer mejor el mundo. Pero resulta que un día, un chico en una de mis clases en la universidad regresa cabizbajo después de haber escrito un poema y haberlo sometido a un maestro en un taller literario. Porque el maestro le dice, eso no es poesía. O sea, necesitas esforzarte más. Casi le dice, eso no sirve. Cuando yo le había dicho, bueno, vas por buen camino, ¿no? Me parece muy bien. A lo mejor habrá que trabajar un poquito, pero es una buena poesía. Al final de cuentas, la idea primigenia de la poesía es expresar lo que sentimos. Yo aludí hace un momento a Ciprián Cabrera que hacía eso, ¿no? Decía, bueno, por cierto, él recomendaba en ese prólogo 2 cosas. ¿Quieres escribir poesía? No olvides 2 cosas. No temas hacerlo por temor al ridículo, número 1. Y atrévete a ser diferente, número 2, ¿no? Entonces, en buena medida, esa lección yo le decía a este muchacho, pero él regresa cabizbajo porque el maestro de su taller le dice, eso no es poesía, eso no sirve. Y entonces yo hace tiempo, y eso lo comenté con mi querido amigo Luis Acopa, que allá lo veo, había escrito un texto que le puse en defensa del poema herido. Y a lo mejor algunos podrán estar o no estar de acuerdo, pero como Miguel dijo, yo soy un estoico, y es cierto, y también soy freireano, y hoy hablábamos precisamente de un ejercicio que teníamos en la universidad acerca del pensamiento de Paulo Freire, que dice, nadie educa a nadie, nos educamos todos entre todos, y por eso es que, mediados por el mundo, podemos transformar la realidad, con una mirada crítica. Por eso, si a algunos no les gusta, pues es la forma que yo expreso cómo podemos defender a un poema herido. Y dice, miren, la tendencia de calificar como insignificante o carente de calidad literaria algunos poemas, sobre todo en ciertos círculos de quienes se asumen como escritores y poetas consagrados, implica establecer criterios de valor que en muchos casos son más arbitrarios o subjetivos de lo que parecen. Es cierto que no todo lo que se escribe en verso logra conmover o impresionar. Sin embargo, ¿significa eso que no es poesía auténtica? ¿O simplemente que no se acomoda a nuestros gustos o expectativas? Decía la poeta estadounidense Emily Dickinson que si al leer un poema sentía como si le quitaran la tapa de los sesos, entonces sabía que eso era poesía. Con eso nos recuerda que la poesía no solo es rima, no solo es métrica, no solo es estilo, sino una experiencia íntima y transformadora. Desde esta visión, cualquier texto que nace de una emoción sincera, de un sentimiento profundo, puede llegar a ser poesía, aunque no cumpla con los cánones de la crítica literaria o las escuelas formales.
Reducirla a lo técnico es despojarla de su fuerza vital. La historia literaria está llena de casos de obras despreciadas en su tiempo y luego redescubiertas. Ayer mismo, en la inauguración de este encuentro, Jorge Priego aludía a que muchos criticaban la poesía de José Carlos Becerra porque le decían que era carente de música y a lo mejor era sordo. Pues hay que leerla de una manera distinta para poder gozarla, para poder disfrutarla. ¿Quién decide qué es bueno o qué es malo en poesía? Si nos fijamos bien, los juicios estéticos están atravesados por modas, por ideologías, por estructuras de poder cultural. Una poesía popular, sencilla, o que usa un lenguaje cotidiano, no es inferior por eso. Al contrario, puede conectar con realidades humanas profundas que la gran poesía ignora. El elitismo estético suele confundir profundidad con complicación. Yo pienso que la poesía no siempre debe cautivar, también puede incomodar, ser torpe, doler. Esto significa que hay poesías que no brillan por su forma, sino por su desgarradura. Los poemas escritos en el límite del dolor por quienes apenas tienen palabras para nombrar lo que sienten, pueden ser más potentes y más poéticos que cualquier soneto perfecto. Llamar de mala calidad a esa poesía es no entender que hay una belleza cruda, no pulida, que también merece ser nombrada y escuchada. Muchas veces, quien califica una poesía como despojada de fulgor o eco sin montaña, por no decir corriente, lo hace desde una pretensión de superioridad. Pero la poesía no es una competencia, no es una carrera de méritos, sino una conversación con la sensibilidad del mundo. El juicio no siempre está fundado en el rigor ni en el conocimiento, sino en prejuicios o expectativas personales, y eso no tiene la última palabra. En conclusión, aún contra los juicios lapidarios de los arcángeles del arte mayor y sumos sacerdotes del Olimpo lírico, pienso que sí puede haber poesía técnicamente deficiente, fallida en su intención o pobremente elaborada, pero eso no autoriza a llamarla insulsa con desdén como si no tuviera ningún valor. Toda poesía es ante todo un intento humano de decir lo indecible, y en eso ya hay un mérito. Más que desecharla conviene preguntarse, ¿qué quiso decir quien la escribió? ¿Qué emoción se asoma aunque las palabras no la alcancen del todo? Tal vez, como expresaba el poeta León Felipe, yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Agrego que entre esos cuentos está también la poesía, aunque no siempre brille. Muchas gracias. Muy merecidos esos aplausos para nuestro querido Mario Serino Madrigal, quien prácticamente nos ha dado una cátedra de poesía esta tarde, junto con el maestro Miguel Ángel, la maestra Magnolia Vázquez. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de conocer la gran versatilidad con la que cuenta el maestro Mario. Yo quien tengo pues la dicha de conocerlo hace más de 30 años, qué horror, ya dije la edad. Pero sí recordar la gran capacidad de Mario descubierta por el maestro Lácides García. Hace muchos años tuvimos esa oportunidad y aquí verlo, disfrutando también de esa poesía y tomo lo que dijo la maestra Magnolia, del ejercicio del corazón que hace el autor en su obra, de esa liberación de las palabras, de esa sensibilidad y de esa pasión filosófica que hemos escuchado esta tarde. No resta más que agradecerle a quienes participaron, de
desmembrando esta obra de Mario, toda su versatilidad en estos 74 poemas, y que les invitamos a disfrutar, no solamente por el propio poeta, sino al adquirir el libro, que pueden tener la oportunidad de hacerlo aquí afuera. Pues nuevamente pido un aplauso para todos quienes participaron, para Mario, y a ustedes agradecerles el que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Marina Gómez Carrera, quien ha estado participando en esta presentación en su calidad de moderadora. Amable asistencia, señoras y señores, hemos verdaderamente disfrutado de esta presentación Acallar el silencio. Y como bien lo menciona el maestro Vega Zaragoza, al leer la poesía de Mario Serino, nos miramos a nosotros mismos y miramos a los otros a través de la alquimia poética, a veces tan olvidada, pero hoy